Queridos amigos, estamos iniciando con Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 17, y hoy nuestro estudio bíblico con el versículo 20. Llegaron los servidores de Absalón a la casa de la mujer y preguntaron: ¿dónde están Ahimás y Jonatán? La mujer les respondió: ya pasaron el arroyo. Ellos los buscaron, pero no los encontraron y volvieron a Jerusalén. Queridos amigos, estamos siguiendo entonces esta narración del capítulo 17. Vienen los soldados ya de Absalón, por eso nos dicen: llegaron los servidores de Absalón a la casa de la mujer y le preguntan aquí: ¿dónde están Ahimás y Jonatán? Abelle y Cuama oye y la jeracuera, Ahimás y Jonatán, es decir, que están identificados. Y la respuesta ciertamente es Colomo Cañea en el pozo, dice, ¿verdad? Y puso encima los granos para despistar. Era una cuestión tan común, ¿verdad? Y entonces nos llama la atención y decir, bueno, será que no cañico, agüipe o lo que sea. Ya pasaron el arroyo. Solamente esta es la respuesta de la mujer, que es una anónima en el sentido de que la sencillez, lo cotidiano, estas cosas nos llaman la atención y entonces tranquilamente ellos ciertamente que openai, ellos van, buscan, pero no los encontraron y entonces vuelven a Jerusalén. Los servidores de Absalón llegan como representantes, aquí en este caso, del poder perseguidor. Cuando de siempre ya de comante hoy la tembiguaya lleva ya de comante hoy. Esta es parte, esto hasta podríamos mirar un poco de un sentido tan cultural, ¿verdad? Tan antropológico. La tembiguay no falta hoy nunca en una sociedad. Hoy manteana la oye presta la tembiguaina. A pesa, ya le vaya pota, pero esa es la realidad. Y entonces aquí estos dos que representan al poder perseguidor. Y siempre nosotros hoy en día miramos en todos los lugares, ¿verdad? Siempre tenemos aquellos que representan al poder, ¿verdad? Sobre todo cuando es un poder perseguidor. Ahora cuando es un poder, pero que está al servicio, es diferente, ¿verdad? Pero claro que todos se te van a presentar como servidores. Yo estoy aquí para servir. Pero en realidad, en este caso, es un poder perseguidor. La respuesta de la mujer sostiene la vida de Ahimás y Jonatán, es decir, están protegiendo la vida, en el versículo anterior, dentro del pozo, y luego hace desaparecer, entre comillas, evidencias. Santo Tomás de Aquino habla del mal menor, ¿verdad? Porque uno puede decir, o puede quedarse simplemente en la idea de que estoy protegiendo a alguien que es perseguido, pero justamente por eso, proteger la verdad, proteger la vida. Ahimás y Jonatán de esta manera pueden salvar su propia vida. La expresión hebrea que aparece aquí, Abdei Abshalom, servidores de Absalom. Abdei Abshalom, son los que llegan aquí. Indica la acción del aparato político y militar del rey rebelde. Ahí está. Acción del aparato, Nosotros hoy en día también le llamamos, en vez de decir aparato, decimos todo un sistema de corrupción, un sistema que uno salva al otro, apecha. Por ejemplo, entonces siempre hay todo un sistema, un aparato, vamos a decirlo así, político y militar, o salvamante o nunca hay culpa, siempre se mantendrá ileso. Pero ese que robó una gallinita, entonces vamos a matar con bube, pero me mandaba a todo el país, tranquilo, siguen disfrutando de lo robado. Entonces, queridos amigos, se dan cuenta, y esto se escribe ya hace 2500 años atrás, lleva. Y es una historia, por eso decimos que la Biblia de por sí es una hoja de ruta. Pero tenemos que ser también conscientes y tenemos que tener esta capacidad crítica en el estudio bíblico, en el estudio de lo que Dios revela. Muchas veces la gente no quiere entrar en ese sentido.
La gente simplemente nosotros pensamos que hablar de Dios es hablar, no sé, de las nubecitas, de los angelitos, Shemopinimba o lo que sea. Son influencias protestantes lastimosamente que ha entrado y ha invadido, ¿verdad? El pensamiento, la forma de entender o de interpretar la Biblia. Entonces hay que estar muy atentos en cómo interpretamos y cómo estudiamos este libro sagrado, que es un libro encarnado, encarnación, incarnis, entra en la realidad histórica, desde una situación narrativa, porque esto es un lenguaje narrativo, un lenguaje que entra en nuestra realidad. Por lo tanto, esta casa de esta mujer se convierte en un lugar donde una palabra prudente, aquí está la palabra prudente, han pasado en todo caso y ya han atravesado el arroyo. Esa palabra prudente derrota aquí la persecución y permite continuar la misión. Es decir, la prudencia es esencial porque la prudencia no revela nada. Peandas ahí tenbiguay, peando ñevendeje y seina, ¿verdad? Peandas ahí maguarecha ñandeya, esa huella lleva los famosos piragüe, lleva. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 17, versículo 20. Llegaron los servidores de Absalom a la casa de la mujer y preguntaron, ¿dónde están Ahimás y Jonatán? La mujer le respondió, ya pasaron el arroyo. Ellos los buscaron, pero no los encontraron y volvieron a Jerusalén. Miremos un poco del aspecto cultural antropológico ahora propiamente. La casa tenemos que saber que era signo de hospitalidad, pero en tiempos de crisis también podía convertirse en un lugar de interrogatorio, en un tiempo de crisis, porque siempre como es un lugar de hospitalidad, imagínense atravesar el desierto, estamos en Bahurín, estamos en la periferia, por decir así, de Jerusalén. Si uno conoce esa región, es bajando el monte de los Olivos, ya adentrándonos en el desierto de Judá. Y por lo tanto, siempre este sentido de hospitalidad. Nosotros podemos entenderlo mejor, la hospitalidad, porque es aquí donde, si uno viene subiendo desde Jericó, está terminando el desierto de Judá. Entonces necesita un lugar donde poder también recibir un poco de alivio, un poco de agua. Jacúa lleva desierto, toda la dificultad que significa el midbar, y se encuentra aquí, uno encuentra hospitalidad. Bahurín es un lugar ideal entonces, donde uno puede encontrar este refugio, Yahshua. Pero cuando estamos en tiempo de crisis, aquí entonces cualquier lugar es un lugar de interrogatorio. Con Neroga Goa, deba de Shaibara, no voy para Egoave, Amocoya lleva, estamos persiguiendo. Y justamente decíamos que significaba nada más y nada menos que es el aparato o el sistema político, el sistema opresor. Entonces aquí puede convertirse, y es un lugar en este momento de interrogatorio. La mujer, sin embargo, con la prudencia, ya es prudencia. Aunque es importante formal, la prudencia es elemento significativo, no con la violencia, la argelería y puruaco cuñacoa, sino que con mucha prudencia protege mediante el dominio de la palabra. Hoy coño, entonces, voy a Jimán, ¿y dónde están? Entonces vienen, aquí quieren saber dónde están Ahimás y Jonatán. Y sin embargo, con mucha prudencia, con el dominio de la palabra, no es con argelería, ya es agüella, entonces ellos van encaminando. Bueno, en realidad dice, ya pasaron el arroyo. Ya pasaron el arroyo, la prudencia, dominio de la palabra.
Desde un aspecto antropológico, queridos amigos, esa presión que están trayendo estos soldados de Absalón revela el verdadero carácter de la persona, porque la presión que están trayendo estos soldados está queriendo mostrar lo que significa también para nosotros el poder, pero un poder que presiona, un poder mal utilizado, porque que el poder está para servir. Ese pues es el objetivo de todo poder. Añade Yaraoyo, eso cuando nosotros lo miramos desde el aspecto del Nuevo Testamento, cuando Jesús dice, ¿verdad? El abad, y de ahí viene también incluso el nombre de los que están al frente, ¿verdad? Imagínense, el que está al frente de un monasterio se llama abad, y abad quiere decir servidor, servicio, veis el abad. Entonces el abad es aquel que se pone al servicio de los demás. Es casi, entre comillas, también se le suele definir, o mejor dicho, se lo suele traducir como esclavo. Yo soy la esclava del Señor, el abad, el servidor. La comunidad sobrevive cuando algunos saben guardar silencio, cuando sabemos ser prudentes. Es ahí donde nosotros encontramos esta sobrevivencia. Ahí es donde viene la sobrevivencia. Cuando nosotros guardamos silencio, cuando nosotros somos capaces de proteger al débil, ya entre malas cosas, y sobre todo cuando protegemos al débil y actuamos con mucha sabiduría. Es importante formar entonces, la comunidad sobrevive en ese momento. En ese momento nosotros somos capaces, ¿verdad?, de dar vida, de prolongar vida, de ofrecer vida. Es elemento fundamental dentro de toda comunidad, ¿verdad? Esta es la forma del verdadero servicio cuando nosotros buscamos ofrecer, pero nosotros buscamos. Porque no hay casos, esa la gente, sino que nosotros lo tenemos bien dentro de nuestra forma de pensar. O sea, lleva ese deseo de ofrecer vida y de proteger la vida. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 17, versículo 20. Llegaron los servidores de Absalón a la casa de la mujer y preguntaron, ¿dónde están Ahimás y Jonatán? La mujer les respondió, ya pasaron el arroyo. Ellos los buscaron, pero no los encontraron y volvieron a Jerusalén. Queridos amigos, aquí en este momento nosotros estamos mirando un poco algunas palabras claves. Aquí encontramos la palabra aná. Aná quiere decir también responder. Significa responder, contestar. Eso es lo que hace aquí la mujer. Ujicuaya lleva bien estos soldados. Viene el poder represor, en este caso, preguntan. Pero ante esta pregunta tenemos una respuesta, Ana. La mujer responde, pero responde con discernimiento y protege la vida de los mensajeros. Responde con discernimiento. Upea importante. Ana, que es una respuesta, un responder, pero después de pensar bien, de mirar, de entender. Imagina aveloicoa, imagina con aloicote, amaraba con aujina, con aloicoasea. ¿Y por qué viene? De repente nos sorprende que vengan unos soldados, vengan y tengan interés de saber, ¿verdad? Entonces hay que mirar bien estas preguntas. ¿Dónde están Ahimás y Jonatán? Maraje cuera o porando y cuay
por este tal Ahimás y por este tal Jonatán. Entonces ahí viene, la mujer responde, la mujer respondió, Aná. Pero esta palabra, este verbo, el responder, siempre va acompañado del discernimiento, porque el verbo Aná, el responder, quiere decir que no es una respuesta taroa, sino que es una respuesta que se hace después de un discernimiento. O calcular, o maingar, o maingue, viña, pitu, ume, ya es de o calcular, o cua ponajina, eva, con alo y cuase, amaraba con alo ojin. ¿Con qué intención, con qué interés va eres de acuerdo por Andú y Cuajina, por Ahimás y por Jonatán? Entonces, detrás de esta respuesta hay siempre una forma de salvar, de proteger la vida de los mensajeros. Esto enseña que una respuesta sabia puede convertirse siempre en un instrumento de salvación. Necesitamos que esto sea instrumento de salvación, instrumento que pueda ayudar, convertir en un camino, en un instrumento de salvación. Hay una segunda palabrita que es el matzá. Matzá quiere decir encontrar, hallar. En otras oportunidades también ya estuvimos viendo estas palabras claves, estas palabras muy importantes dentro de la narrativa. Cómo utiliza el autor sagrado el matzá. Significa encontrar, hallar, alcanzar. Upea jinalañecote, significa eso, ¿verdad? Hallar, encontrar, alcanzar. Y entonces los perseguidores buscan, pero no encuentran a quienes desean capturar. Buscan, pero no quiere decir eso. No encuentran a los que ellos quieren capturar. Ellos desean capturar a estos a quienes ellos persiguen, ¿verdad? Que son los que vienen aquí para transmitir. Estos son los mensajeros, tienen que llevar la noticia, transmitir a David la noticia de lo que está llegando desde el palacio o desde el templo, si uno quiere mirarlo así. De aquí viene Sadoc, ¿verdad? De aquí viene Abiatar, pero ellos también están enviados a través de una criada, ¿se acuerdan? De una abad, de una que está al servicio. Y bueno, son las que transmiten el mensaje a estos dos mensajeros que tienen que llevar. En este caso, sabemos bien que son estos dos, según el texto nos dice que son Ahimás, porque acuerdo hubo yo por Andúa, hoy cuamo y las era entero. La estructura del poder, pues siempre enseguida, estilo espionaje, enseguida movió y cuamaba y Ahimás, Jonatán, ellos son aquí los que están manejando la situación. Y por lo tanto, la respuesta que nosotros tenemos aquí es aquella de buscar, de hallar, ¿verdad? Pero acuerdan do yuhui no le están encontrando. Los perseguidores buscan, están detrás, pero no lo encuentran. Ellos desean capturarlos, pero al no encontrarlos no lo pueden capturar. Por lo tanto, esta palabrita, el matzá, revela que la providencia de Dios actúa también siempre a través de la prudencia, por una parte, de esta mujer, a través de la palabra, la prudencia, y sobre todo también a través de la fidelidad de los pequeños. Fidelidad quiere decir, queridos amigos, ser fiel significa en el día a día. Mishimi, lleva mishimi, pero cada día que responde en coherencia a esa alianza. Corresponde en coherencia a ese compromiso asumido. Vea la alianza, Gina. Ahora dice la fidelidad. Fidelidad. Coherencia al compromiso asumido en lo pequeño, en el día a día. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 17, versículo 20. Llegaron los servidores de Absalón
a la casa de la mujer y preguntaron, ¿dónde están Ahimás y Jonatán? La mujer les respondió, ya pasaron el arroyo. Ellos los buscaron, pero no los encontraron y volvieron a Jerusalén. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar, queridos amigos? Así al concluir un poco y al mirar qué enseñanza. Vamos a mirar por lo menos 5 elementos importantes que nos transmite este versículo. Número 1, la palabra prudente puede convertirse en instrumento de protección y de fidelidad. La palabra, entonces, que es prudente, en este caso, cocuñaco lleva y prudente formal. De ahí las cosas la pecha ante opoyue, sino que decíamos que la respuesta, esa palabra, que veíamos también como palabra clave nosotros anteriormente, el hecho de responder prudentemente, aná. Aná quería decir esa respuesta prudente, hace que esa palabra prudente se convierta en instrumento de protección y al mismo tiempo sea fiel, porque fidelidad quiere decir constancia. Constancia dentro de la sencillez, es la alianza que uno lo va llevando momento a momento. Nosotros decimos 24/7 ya lleva, o sea, 7 días de la semana, 24 horas, vea la fidelidad y la constancia. Un segundo elemento importante como enseñanza, queridos amigos, de este versículo es que el poder humano no siempre alcanza aquello que Dios protege. La gente entonces la conseguía yapona. Ese es el poder humano. El poder humano que quiere alcanzar todo, quiere hacer todo mediante su propia sabiduría. Pero sin embargo, esa sabiduría es la sabiduría de los sencillos, de los servidores, del abad. Pero sin embargo, aquí este poder humano se está manifestando a través de estos soldados, ¿verdad? De estos servidores, con Atembiguay, con Chupamedia, o podemos decir también con Oyaposea, simplemente esclavos, títeres, decimos nosotros, ¿verdad? Esas son palabras que más o menos están procurando, dentro de un lenguaje simbólico para nosotros, explicarnos la actitud que tienen estas personas. El poder humano entonces no siempre alcanza aquello que Dios protege. El poder humano no alcanza a destruir cuando hay una voluntad divina. Peñan de yara, evalo hipotágina, ese va peñan de yara o protegena, dentro de la sabiduría de los sencillos en este caso. Un tercer elemento, queridos amigos, es que la presión revela también si el corazón permanece firme o si el miedo domina la palabra. Si el corazón permanece firme o si el miedo está dominando la palabra. Y bueno, aquí esa presión que traen estos servidores, con la tembiguaina, y vienen con toda presión, sin embargo, ante la presión que está trayendo, esto permanece firme dentro de la prudencia, o si el miedo también domina la palabra. Pero como esta mujer no se deja presionar, entonces la palabra no es dominada por esa presión, sino que la palabra, en este caso de la mujer, permanece incólume, permanece como tiene que ser, permanece dentro de lo que nosotros podemos considerar directamente aquí. Entonces podemos considerar como una palabra sobria, como una palabra que uno tiene el dominio de sí mismo. Y a eso le llamamos entonces la prudencia. La presión entonces revela ese corazón permanece firme. El corazón permanece firme aún ante la embestida de esta presión oberuajina con a soldado cuera, con a servidores cuera, con a tembiguay. Una cuarta enseñanza es que una casa sencilla puede transformarse en un refugio de vida cuando quienes la habitan actúan con valentía
y con discernimiento. Aquí la palabra clave para nosotros es la valentía. Pero ciertamente que para ser valientes también primero lleva la ñane discernimiento. Discernimiento quiere decir ponerse ante el bien y el mal, sopesar todas las actitudes. Ya dijimos recién que ellos venían con una actitud muy prepotente, baretebe, lleva. Entonces, con presión, como queriendo saber, ¿dónde están? Moboina, Ahimás y Jonatán. Pero sin embargo, con una tranquilidad y además con esa prudencia de la palabra, pero la prudencia y el deseo de proteger la vida, porque detrás de eso está el deseo de proteger la vida, el deseo de proteger la verdad. Y por eso también esa mujer o esa familia, y creativos y pozo, o muy área, entonces el grano, todas esas cosas, o sea, cosas cotidianas y ordinarias, decíamos que nos llamen mucho la atención. Hoy, mañana, oye, pura y cuase, baretepe, ¿verdad? Ahí está la presión, o por donde, ¿dónde están? ¿Dónde está Ajimás? ¿Dónde está? Esa, un ajemo hoy, entonces así, de una manera muy prepotente, ya añade, prepotente. O sea, es potente antes de. Ella lleva a ver afuera ya o impone tema. Otra enseñanza, queridos amigos, muy interesante es que la fidelidad bíblica siempre enseña que en ocasiones la verdad debe ser custodiada con prudencia. La verdad debe ser custodiada con prudencia. Y eso es lo que nos enseña la fidelidad bíblica. Y si esta prudencia es custodiada, pero con mucha prudencia, es para impedir que el mal destruya la obra de Dios. Es para que el mal destruya la obra de Dios. Porque tenemos que impedir, hay que impedir, ¿verdad? Porque esta es la obra de Dios. Añade ya por escala, ya mañana, pero para impedir que el mal destruya totalmente la obra de Dios. Santo Tomás de Aquino utilizaba, ¿verdad?, dentro de su filosofía y luego dentro de su teología, él decía el mal menor. A veces es catamante el mal menor, pero el mal menor es para impedir que el mal destruya justamente esa obra de Dios. La obra de Dios es la que tiene que seguir adelante, esa es la que nosotros tenemos que tener aquí, ¿verdad? Y entonces, así, con esa prudencia que nosotros tenemos, estamos procuramos impedir totalmente que ese mal destruya por completo la obra de Dios. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.